Hay momentos en la vida en los que el problema no es el dolor. El verdadero problema es no saber qué hacer, no saber qué camino tomar, no saber si esperar o actuar, no saber si quedarse o avanzar, no saber si insistir o dejar ir. Y pocas experiencias generan tanta ansiedad como la incertidumbre, porque el ser humano necesita sentir que tiene cierto control sobre su vida. Nos gusta saber qué ocurrirá mañana. Nos gusta sentir que caminamos sobre terreno firme. Nos tranquiliza pensar que conocemos el siguiente paso, pero la realidad casi nunca nos ofrece esa seguridad. La vida cambia, las circunstancias cambian, las personas cambian y muchas veces nosotros mismos cambiamos. Entonces aparecen preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Y si me equivoco? ¿Y si tomo una mala decisión? ¿Y si pierdo una oportunidad que nunca vuelva? ¿Y si el camino que elijo termina siendo el equivocado? Hay personas que viven durante años atrapadas entre esas preguntas. No avanzan, no retroceden. Simplemente permanecen inmóviles y con el paso del tiempo descubren algo doloroso. La incertidumbre no fue lo que detuvo su vida, fue el miedo. Hoy quiero invitarte a descubrir algo profundamente liberador. Es posible tomar decisiones aun cuando no conocemos todo el futuro. Es posible caminar aun cuando el camino todavía no está completamente iluminado. Y es posible vivir con paz incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Hoy hablaremos de discernimiento, de prudencia, de libertad interior y de cómo la psicología y la fe pueden ayudarnos a caminar cuando la incertidumbre parece querer gobernar nuestra vida. Bienvenidos a este séptimo encuentro de nuestra segunda temporada. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde hablamos de la vida, del corazón humano y de esas luchas interiores que muchas veces llevamos en silencio desde la psicología y desde la fe. Yo soy José Hernández y esto es Cuba en el corazón de Dios. Existe una pregunta que he escuchado con mucha frecuencia, tanto en el ámbito clínico como en conversaciones cotidianas. ¿Y si me equivoco? Pero detrás de esa pregunta suele esconderse otra mucho más profunda. ¿Y si no soy capaz de afrontar las consecuencias? Aquí encontramos algo muy importante. La incertidumbre no solamente produce miedo al futuro, también pone a prueba la confianza que tenemos en nosotros mismos. Desde la psicología sabemos que nuestro cerebro está diseñado para anticipar, necesita comprender, necesita organizar, necesita reducir lo desconocido. Es un mecanismo de supervivencia. Durante miles de años ayudó al ser humano a protegerse de peligros reales. Sin embargo, en la actualidad ese mismo mecanismo puede convertirse en una fuente constante de ansiedad, porque el cerebro interpreta aquello que desconoce como una posible amenaza. Y cuando no encuentra respuestas, comienza a imaginarlas. Ahí aparecen pensamientos repetitivos, escenarios catastróficos, suposiciones, miedos, conversaciones imaginarias. Y poco a poco, la persona empieza a vivir más en el futuro que en el presente. Lo curioso es que muchas de esas cosas nunca llegan a ocurrir, pero el desgaste emocional ya ocurrió. Y eso explica por qué tantas personas viven agotadas sin entender exactamente por qué. No están cansadas únicamente por lo que viven, están cansadas
por todo lo que imaginan. Vivimos en una cultura que muchas veces transmite una idea equivocada. La idea de que una mala decisión puede arruinar completamente una vida. Pero la realidad demuestra otra cosa. Las personas que admiramos también se equivocaron. Los grandes científicos, los grandes santos, los grandes líderes, los grandes artistas, todos tomaron decisiones imperfectas. Lo que marcó la diferencia no fue acertar siempre, fue aprender. El problema aparece cuando confundimos prudencia con perfeccionismo. El perfeccionismo hace creer que solamente existe una decisión perfecta. Y como esa decisión perfecta nunca aparece, la persona termina sin decidir. Pasan los meses, pasan los años y la vida continúa. Aquí conviene recordar algo muy importante. No decidir también es una decisión. Y muchas veces tiene consecuencias mucho mayores que haberse equivocado intentando avanzar. La prudencia cristiana nunca ha significado inmovilidad. Significa actuar después de haber reflexionado, después de haber orado, después de haber pedido consejo, pero finalmente actuar. Porque el miedo promete protegernos, sin embargo, con frecuencia termina encerrándonos. Y una vida encerrada por el miedo nunca alcanza todo aquello para lo que Dios la creó. Hay una palabra que la Iglesia ha custodiado durante siglos y que hoy sigue teniendo una enorme actualidad. Esa palabra es discernimiento. En ocasiones pensamos que discernir consiste simplemente en elegir entre dos opciones, pero es mucho más profundo. Discernir significa aprender a mirar la realidad con los ojos de la verdad. Significa preguntarnos no solamente qué quiero hacer, sino qué es lo bueno, qué me ayuda a crecer, qué me acerca más a Dios. ¿Qué construye mi vida y la de quienes me rodean? Porque no todo lo que deseo me conviene y no todo lo que me cuesta significa que esté equivocado. Vivimos en una cultura donde muchas decisiones se toman únicamente desde la emoción del momento. Hoy siento esto, mañana siento otra cosa, pero las emociones son excelentes mensajeras. No siempre son buenas conductoras. La Iglesia nunca ha despreciado las emociones. Al contrario, las reconoce como parte de nuestra humanidad. Pero también nos enseña que deben ser iluminadas por la razón y por la fe. Por eso, discernir exige tiempo, silencio, oración, reflexión y también humildad, porque reconocer que no tengo todas las respuestas es el comienzo de la verdadera sabiduría. Cuando escuchamos la palabra prudencia, algunas personas imaginan miedo o lentitud o inseguridad, pero la prudencia cristiana no tiene nada que ver con eso. Santo Tomás de Aquino la llamó la recta razón aplicada a la acción, es decir, la capacidad de decidir bien. La prudencia no paraliza, la prudencia orienta. No significa esperar eternamente, significa actuar en el momento oportuno, con información suficiente, con serenidad, y buscar siempre el verdadero bien. Una persona prudente no es aquella que nunca se equivoca, es aquella que procura decidir desde la verdad y no desde el impulso.
Qué diferente sería nuestra vida si antes de reaccionar aprendiéramos a discernir, si antes de responder aprendiéramos a escuchar, si antes de actuar aprendiéramos a orar. Muchas heridas familiares, muchos conflictos, muchas decisiones precipitadas podrían evitarse si recuperamos esta gran virtud cristiana. Quisiera detenerme ahora en una realidad muy cercana para tantos cubanos. Hay decisiones que no se toman porque uno quiere, se toman porque las circunstancias obligan. Decidir emigrar, decidir separarse temporalmente de la familia, decidir comenzar de nuevo en otro país, decidir aceptar un trabajo que nunca imaginamos, decidir dejar atrás proyectos que parecían imposibles de abandonar. Todo eso genera un enorme desgaste psicológico, porque cada decisión importante implica también una pérdida, y toda pérdida necesita ser elaborada. Por eso, muchas personas viven con sentimientos encontrados, alegría por las nuevas oportunidades y al mismo tiempo tristeza por lo que dejaron atrás, esperanza por el futuro y nostalgia por el pasado. No debemos sentir vergüenza por experimentar ambas cosas al mismo tiempo. El corazón humano tiene espacio para emociones aparentemente opuestas, y eso no significa debilidad, significa humanidad. La fe tampoco elimina esa experiencia, pero sí le da un horizonte. Nos recuerda que Dios continúa escribiendo nuestra historia incluso cuando nosotros no entendemos completamente el camino. Y eso cambia la manera de vivir la incertidumbre, porque deja de ser un vacío y comienza a convertirse en un camino acompañado. Si este episodio está siendo de ayuda para ti, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a Cuba en el Corazón de Dios. Aquí buscamos integrar la riqueza de la psicología con la luz del Evangelio, siempre en fidelidad al magisterio de la Iglesia. Nuestro deseo es ofrecer un espacio donde puedas encontrar orientación, esperanza y herramientas para afrontar los desafíos de la vida con una mirada profundamente humana y profundamente cristiana. Y si crees que este episodio puede ayudar a alguien que hoy vive en un momento de incertidumbre, compártelo. A veces una sola palabra puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa en la vida de una persona. Existe una carga muy pesada que muchas personas llevan sin darse cuenta. Creer que todo depende exclusivamente de ellas, que si toman una decisión equivocada, todo estará perdido. Ese pensamiento produce una enorme presión psicológica. Las personas comienzan a evitar una y otra vez todas las posibilidades. Piensa durante horas, analiza cada detalle, consulta una y otra vez la misma información y aún así nunca logra sentirse completamente segura. La psicología conoce este fenómeno como parálisis por análisis. La mente continúa buscando una certeza que nunca llegará, porque la vida no ofrece garantías absolutas. Y cuando más intentamos controlar todo, más ansiedad experimentamos. Aquí aparece una verdad profundamente liberadora. No necesitamos controlar toda la vida para vivir responsablemente. Necesitamos hacer lo que está en nuestras manos y aceptar con humanidad aquello que no podemos controlar.
Aceptar los límites no significa rendirse. Significa vivir reconciliados con nuestra condición humana. No somos omnipotentes. No conocemos el futuro. No podemos prever todas las consecuencias y reconocerlo no nos hace más pequeños, nos hace más libres. Una de las herramientas más eficaces en la psicología consiste en aprender a distinguir entre los hechos y las interpretaciones. Cuando sentimos ansiedad, solemos mezclar ambas cosas. Por ejemplo, un hecho sería: no sé qué ocurrirá dentro de 6 meses, pero nuestra mente añade inmediatamente una interpretación: seguramente todo saldrá mal. Y eso ya no es un hecho, es un temor. Nuestro cerebro posee un mecanismo llamado sesgo de negatividad. Está preparado para detectar amenazas con mayor rapidez que las oportunidades. Ese mecanismo fue útil para la supervivencia, pero hoy puede hacernos vivir en un estado permanente de preocupación. Por eso conviene detenernos y hacernos algunas preguntas. ¿Qué sé realmente? ¿Qué estoy suponiendo? ¿Qué evidencia tengo? ¿Estoy respondiendo a la realidad? ¿Al miedo? Estas preguntas parecen sencillas, pero ayudan a recuperar claridad. Y cuando recuperamos claridad, también recuperamos libertad, porque dejamos de actuar impulsados únicamente por el temor. Muchas personas quieren resolver toda su vida en una sola decisión, y eso es imposible. La vida normalmente no se construye de esa manera, se construye paso a paso. Hay algo muy hermoso en los relatos bíblicos. Dios casi nunca muestra todo el camino. Generalmente muestra el siguiente paso. Así ocurrió con Abraham, con Moisés, con José, con los apóstoles, y también sucede con nosotros. Nos gustaría conocer toda la historia, pero Dios suele regalarnos solamente la luz suficiente para continuar caminando. Desde la psicología, esto también tiene mucho sentido, porque la mente se bloquea cuando intenta resolver 20 problemas al mismo tiempo. En cambio, recupera serenidad cuando concentra su atención en la siguiente decisión correcta. No en todas, en la siguiente. Tal vez hoy no puedas resolver completamente tu futuro, pero sí puedes dar un paso responsable, una llamada, una conversación pendiente, buscar orientación, pedir ayuda, comenzar un tratamiento, retomar la oración, perdonar o simplemente dejar de postergar una decisión necesaria. La vida cambia muchas veces cuando damos un solo paso en la dirección correcta. Hay personas que esperan sentir absoluta tranquilidad antes de decidir, pero la paz cristiana no siempre aparece antes. Con frecuencia aparece después de haber confiado. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. La paz que ofrece Cristo no consiste en ausencia de dificultades. Consiste en la certeza de que Dios permanece con nosotros incluso cuando atravesamos dificultades. Esto transforma completamente nuestra manera de decidir. Ya no buscamos controlar todo, buscamos caminar con fidelidad, porque cuando una decisión nace de una conciencia bien formada, de la oración, del consejo prudente y del deseo sincero de hacer el bien,
podemos avanzar con serenidad. Aunque todavía existan preguntas abiertas, porque la paz no consiste en saberlo todo, consiste en saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Quisiera terminar este tema mirando especialmente a quienes hoy sienten que el futuro se ha vuelto incierto, a quienes viven en Cuba preguntándose qué hacer con su vida, a quienes tuvieron que dejar su tierra buscando un futuro mejor, a quienes permanecen esperando reunirse nuevamente con su familia, a quienes han tenido que comenzar desde cero, a quienes sienten que las decisiones importantes pesan demasiado. Quizá hoy no tengas todas las respuestas. Quizá todavía no veas con claridad el camino. Quizá todavía tengas miedo. Y eso no te hace una persona débil. Te hace profundamente humana. Pero hay algo que no debemos olvidar. El miedo es un buen consejo para reconocer peligros. Nunca debe convertirse en el director de nuestra vida, porque cuando el miedo toma el control, la esperanza pierde espacio. Y cuando la esperanza desaparece, el ser humano comienza a sobrevivir en lugar de vivir. Por eso, quiero decirte algo con toda sinceridad. No permitas que las circunstancias difíciles definan completamente quién eres. No permitas que la incertidumbre robe tus sueños. No permitas que el cansancio decida por ti. Reflexiona, ora, busca consejo, discierne. Y cuando llegue el momento, camina. Tal vez no puedes cambiar toda tu realidad hoy, pero sí puedes decidir cómo responder a ella. Y esa decisión puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. La incertidumbre forma parte de la vida. La parálisis no. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar a cambiar. Necesitas confiar lo suficiente para dar el siguiente paso. Y muchas veces es precisamente mientras caminamos cuando Dios ilumina el resto del camino. Señor, tú conoces las decisiones que hoy ocupan mi corazón. Conoces mis dudas, mis preguntas, mis miedos. Y también conoces el profundo deseo que tengo de hacer tu voluntad. No permitas que el miedo sea quien dirija mi vida. Regálame un corazón sereno para pensar con claridad, una inteligencia prudente para discernir y una voluntad firme para actuar cuando llegue el momento. Enséñame a distinguir entre lo que nace del temor y lo que nace de tu espíritu. Cuando la incertidumbre quiera paralizarme, recuérdame que tú ya estás caminando delante de mí. Cuando sienta que las fuerzas se agotan, hazme experimentar tu presencia. Mira especialmente a Cuba, Señor. Mira a quienes viven momentos de incertidumbre, a quienes deben tomar decisiones difíciles, a quienes están lejos de su familia, a quienes sienten miedo del mañana. Sostén sus corazones, fortalece su esperanza y ayúdanos a descubrir que ninguna noche es tan larga como para impedir que vuelva a amanecer. Porque donde tú estás, siempre existe un camino. Amén. En nuestro próximo episodio hablaremos de un dolor del que pocas personas hablan, el duelo silencioso, las pérdidas que nadie ve, la migración, la separación familiar, los sueños que quedaron suspendidos. Y descubriremos
cómo comenzar a sanar esas heridas invisibles que muchas veces permanecen escondidas incluso dentro de quienes la viven. Gracias por acompañarme en este 7º encuentro de nuestra segunda temporada. Espero que este episodio no solo te haya ayudado a comprender mejor la incertidumbre, sino también a descubrir que es posible caminar con paz incluso cuando todavía no conocemos todo el camino. Recuerda siempre esto: no necesitas tener todas las respuestas para comenzar a avanzar. Muchas veces Dios no ilumina toda la carretera, ilumina el siguiente paso. Y eso basta para seguir caminando con esperanza. Y recuerden, cuiden su paz, que el mundo ya se encarga del ruido.